partes complementarias que abarcaban, ¿no es cierto?, desde la premisa número 5 hasta la premisa número 16. Entonces, habíamos visto toda esta estructura de lo que significaban los proyectos. Vale decir que si pensáramos de esta manera, las 16 preguntas que nos hacemos darán como consecuencia la creación de un proyecto en todos sus aspectos. Definitivamente cada uno de estos tendrá su propia forma de realización, es decir, tiene su propio marco teórico, y tendremos nosotros que representar ese marco teórico en la aplicación de la realidad objeto. Vale decir que aplicaremos la teoría en el proyecto que nosotros estamos queriendo desarrollar y obtendremos las respuestas correspondientes. Entonces, el proyecto va a estar representado por estas 16 premisas que las vamos a presentar como proyecto en una forma capitular. Entonces, el proyecto va a tener una cantidad de capítulos respectivos y en esos capítulos va a estar descrito, va a estar narrado todo esto que significa la respuesta a las premisas. Bien, en términos generales, aquí tenemos una matriz de doble entrada donde tenemos el número de pregunta, tenemos la pregunta y tenemos las respuestas, ¿no? Sin embargo, tenemos una diferenciación de colores donde la premisa 0 a la premisa 4 corresponden a la generación de la idea. La premisa 5 hasta la premisa 9 se conoce como estudio técnico. Esta parte verde es el estudio técnico, es la parte técnica del proyecto que va a ser diseñada, con excepción de la premisa número 8, qué recursos se van a necesitar, donde no se diseña los recursos, sino se los identifica. Entonces, es el único acápite de esta parte verde que no pertenece, o sea, que no pertenece propiamente a un estudio técnico, sino por el contrario es la consecuencia del estudio técnico visto desde el punto de vista de qué recursos se van a necesitar para llevar adelante el proyecto. Y la última parte, de la premisa 10 a la premisa 16, corresponde al diseño de partes, y ese diseño de partes pues es la parte específica que hace referencia a elementos complementarios a los estudios técnicos que nos van a permitir completar la concepción de lo que queremos hacer llamada proyecto. Entonces, a partir de esto y tomando este primer escenario, ¿qué se quiere hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y qué? Empecemos a aprender cómo hacemos o cómo encontramos una respuesta a cada una de las premisas. Vamos viendo entonces el origen, es decir, por qué se quiere hacer ese proyecto, que es el origen y la fundamentación. Entonces vemos acá una transparencia con unas fotografías específicas y vemos al lado izquierdo que dice idea, ¿no? En esta parte de acá tenemos lo que dice la idea y empezamos a razonar cuál es el origen de los proyectos, es decir, de dónde provienen los proyectos, o de dónde proceden los proyectos, o dónde están identificados los proyectos, o dónde se encuentran, si quieren verlo desde ese punto de vista, las posibles abordajes de ideas de proyecto. Entonces, en ese sentido, tenemos tres fuentes generadoras de origen de proyectos. Lo primero es una potencialidad, lo segundo son las oportunidades, y lo tercero es un problema. Es decir, son las tres únicas fuentes a las que uno puede recurrir para poder identificar una idea y para poder, a partir de esa identificación, colocar los argumentos necesarios que justifiquen la realización de ese proyecto. Vemos la potencialidad y tenemos una fotografía relacionada con eso. Acá tenemos la potencialidad, aquí tenemos la flecha, la potencialidad y tenemos una fotografía. ¿Qué es esa fotografía? Pues esa fotografía es un criadero, es un vivero de producción de lechuga usando una tecnología hidropónica, es decir, una tecnología que permite el cultivo en agua.
de tal manera que ya no se utilizaría en este tipo de emprendimiento una tecnología de sembrado en el suelo, sino se utilizan ciertas aguas con ciertos nutrientes y se coloca el proceso de desarrollo de las plantas en estas aguas. Y a eso se llama, ¿no es cierto?, cultivo en agua, que es hidroponía. Entonces, ¿por qué llamamos una potencialidad o por qué podría ser una potencialidad? Porque existe un lugar físico, existe una tecnología que puede ser aplicada para poder utilizar los factores favorables que se podrían o que deben existir en el lugar donde se va a hacer esto. Es decir, si nosotros quisiéramos tener un vivero que produce flores, claveles, por decirlo, ni siquiera un vivero, un terreno donde yo pretendo producir flores que son claveles, lo que tengo que tener son condiciones ambientales favorables, tengo que tener disponibilidad del recurso agua, tengo que tener una calidad de suelo adecuada para la producción de claveles. Entonces hay una potencialidad en el lugar, ¿no? Si nosotros vamos a la vida real, ¿dónde se producen las flores? En Cochabamba, en Tiquipaya. ¿En qué zona específicamente? En la zona de Apote, hacia Apote Norte, hacia la rinconada de los cerros, donde existe una calidad de tierra, donde existen condiciones ambientales y donde existen disponibilidad del recurso agua. Entonces, nosotros podríamos pensar en utilizar el terreno, el clima y el agua como un potencial del lugar para poder producir alguna situación particular, en este caso flores, ¿no? Sería un desperdicio colocar en Apote una fábrica, una fundidora de estaño, donde esta fundidora de estaño no necesita condiciones ambientales favorables, no necesita el recurso agua, no necesita características físico-químicas adecuadas en el suelo. Sería un desperdicio utilizar un terreno de esa naturaleza para poder hacer un emprendimiento de esa naturaleza. Porque nuestro proyecto funcionará igual, ¿no es cierto?, en la zona del camino 50 o 40, carretera Cochabamba-Oruro, donde no existen condiciones ambientales favorables para un cultivo y no existen características físico-químicas del suelo y no existe una cierta agua con ciertas características. Entonces la potencialidad va a ser eso, ¿no es cierto? Es un conjunto de características, un conjunto de factores que se presentan de alguna manera en términos favorables para que yo pueda emprender un proyecto de esa naturaleza. Entonces este criadero este cultivo hidropónico se va a basar en las condiciones ambientales del lugar y se va a basar seguramente en la disponibilidad del recurso agua. Una agua que no requiere ser tratada, sino simplemente dosificada en algunos nutrientes para que puedan tener las condiciones necesarias que hagan posible que se desarrolle en esas aguas las lechugas. Lo propio sucede con la otra fuente. Entonces, habiendo identificado nosotros ciertas potencialidades específicas, pues podemos emprender una idea de proyecto, una idea, no un proyecto. Podemos plantear una idea de proyecto en función de esas potencialidades. Lo otro, ¿no es cierto?, es una oportunidad, pero ya la oportunidad no presenta características potenciales. Porque lo potencial es lo existente internamente, en este caso, en un lugar físico. Porque las oportunidades no se basan en factores físicos internos, sino por el contrario, en situaciones favorables externas. Las oportunidades se presentan en situaciones favorables, situaciones que están en condiciones favorables,
pero que no pertenecen a un contexto interno de nada, sino más bien pertenece a un contexto externo. No se presentan oportunidades. Vamos a poner un ejemplo de la vida real. Tenemos, bueno, hay una fotografía donde la asociación de productores de tambaquí en el trópico de Cochabamba identifica una oportunidad, y la oportunidad es la creciente demanda que va existiendo en la población para el consumo de peces, el consumo de la carne de pescado. Una especie que se adapta adecuadamente a las condiciones climáticas del lugar. Es un pez que no vive en estanques de piedra, sino en estanques de tierra. Tiene una alta capacidad de reproducción. Tiene un gran potencial de crecimiento rápido. Y pues entonces, a partir de esta oportunidad que existe en el mercado, de una consolidación por el consumo de pescado, entonces aparece la oportunidad para un grupo de personas, comunarios, que viven en el lugar y que pues pretenden desarrollar la crianza de estos peces. Y por último tenemos también ahí la situación problema, una situación problema que se caracteriza porque la situación requerida es diferente a la situación presente. Existe un problema cuando existe una diferencia entre lo que es y lo que debería ser, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la fotografía, que hay un incendio forestal, hay una pérdida del recurso forestal, hay un deterioro del suelo por efecto del calentamiento generado por el calor, hay una contaminación ambiental, hay una pérdida de especies de la flora y la fauna, hay un deterioro de la calidad del aire, hay un deterioro, ¿no es cierto?, de la calidad de los otros recursos naturales que están inmersos alrededor de esta tragedia. Entonces hay una situación problema y esa situación problema amerita una solución. Y esa solución se va a llamar proyecto. Entonces los proyectos también van a surgir a consecuencia de la identificación de una situación problema. Ahora, aquí existe un paradigma específico, es decir, una forma de pensar de la mayoría de las personas. Porque la mayoría de las personas considera y piensa que los proyectos solamente están asociados a una situación problema. Es decir, hay una situación negativa por diferentes tipos de situación y entonces amerita una acción llamada proyecto para darle solución. Es decir, no hay una disponibilidad del recurso agua, hay que dotar de agua a la población. No hay un adecuado manejo de los recursos forestales, hay que crear un centro de guardias forestales. O existe una gran acumulación de basura en la ciudad de Cochabamba, hay que darle una solución a ese tema de la basura, ¿no? O no hay una cierta situación específica en alguna parte, hay que darle una situación. Pero vuelvo a reiterarles, eso es un paradigma, o sea, las personas pensamos, o sea, las personas piensan que los proyectos solamente están vinculados a dar una solución a un problema. Y por lo tanto muchas veces se diseñan proyectos creando un problema, cuando el problema en realidad no es nada más que algo que no existe, pero que ha sido generado por la gente. Pero ¿cuántos proyectos realmente se desarrollan institucionalmente en base a una potencialidad o una oportunidad? Yo recuerdo muy bien que en todos los 27 años que doy clases, 28 años que doy clases en industrial, recuerdo muy bien que he visto pasar varios directores de carrera. Recuerdo muy bien que la carrera ha sido acreditada, reacreditada, reacreditada. Pero también recuerdo que siempre los directores de carrera a su turno han ofrecido dar solución a una problemática que es
peor que la pandemia, para mí, en la carrera de ingeniería industrial. Y que es un problema serio, es un problema agudo, que se conocen las razones y las causas de por qué sucede eso. Pero yo me pregunto, ¿cuándo va a ser el día en que un estudiante de ingeniería industrial en su propia carrera, en su propia universidad, va a poder cursar un programa posttitular, es decir, un posttítulo que pueda ser un diplomado, una especialidad, una maestría o un doctorado en su propia carrera, en su propia universidad? He terminado la carrera de ingeniería industrial el año 87, estamos hablando de, a ver, ¿cuántos años? 13, 34 años. Hace 34 años yo me titulé de la carrera de ingeniería industrial y todo lo que yo he hecho en mi vida formativa como profesional de ingeniería industrial no lo he hecho en la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Mayor de San Sinó. He tenido que recurrir a otras universidades, a otras facultades para poder cursar programas. Entonces, la gran pregunta es, eh, la carrera de ingeniería industrial, dentro de sus POAs, dentro de sus planes estratégicos, involucra realmente proyectos para solucionar un problema de oferta curricular de posgrado para sus estudiantes. Vuelvo a reiterarles, han pasado 30 y tantos años y nunca he visto yo un programa. Un programa que me permita a mí hacer, o yo recomendar, anda a la Facultad de Tecnología, a la carrera de industrial. Ahí hay una maestría en sistemas integrados de gestión, ahí hay una maestría en gerencia de producción, ahí hay una maestría en seguridad industrial, ahí existe una maestría en modelos matemáticos para la optimización de recursos, o existe una especialidad en planificación de la producción, o existe una especialidad en alguna dinámica específica de la carrera. Pues no existe, ¿verdad? Y ni yo ni ustedes me pueden demostrar que eso es falso de lo que estoy diciendo. Porque sí es falso, claro, existe un diplomado, ahora existe un diplomado, ¿no es cierto? Que es un diplomado de doble titulación, pero en realidad eso ha surgido como consecuencia de la necesidad de que los estudiantes puedan tener una forma más rápida de titularización. Pero eso ha aparecido el año 2020. ¿Y qué ha pasado con los otros años desde que uno salió profesional el 87? Pues todos los directores de carrera que cursaron, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho de la carrera no tuvieron la decisión de poder solucionar una problemática existente. En otros países uno se inscribe en el primer semestre a una carrera de industrial y tiene un catálogo de todo lo que va a suceder en términos de cursos durante todo ese año y en términos de lo que va a suceder con programas específicos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es muy simple, ¿no es cierto? Hay un problema que obstaculiza la realización de ese tipo de emprendimientos. ¿Y cuál es el problema? La falta de decisión directiva de poder enfrentar una situación latente para los estudiantes, mucho más aún que ahora tenemos un escenario adverso que es la pandemia, un mejor escenario como para poder hacer cursos de formación, cursos de entrenamiento, de capacitación para los estudiantes que ya no acuden a la universidad, pero pueden pasar un curso virtual en un horario establecido sobre ciertas temáticas que permitan incrementar sus niveles de conocimiento. Entonces se presenta una oportunidad, ¿verdad? Lo propio sucede con la pandemia. Nadie pensó que en algún momento determinado en la vida iba a pasar una situación negativa como esta. Pero eso generó una oportunidad para mucha gente. O sea, mucha gente apareció, ¿no es cierto?, siendo comercializador de vitaminas, porque así el mercado, mediante la comunicación, había establecido que, o establece que las personas deben consumir vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinc y toda una serie de vitaminas, omega 3, omega 369, etc.
Entonces aparece una demanda en el mercado muy fuerte, muy latente. Y entonces para mí es una oportunidad hacer un proyecto, buscar un proveedor extranjero que me pueda facilitar estos productos y yo insertarlos en el mercado local a un precio mucho mayor y venderlo. Se presentó una oportunidad. Lo mismo sucede con los barbijos, lo mismo sucede con el gas, perdón, el aire para poder respirar, o cualquier otro tipo de situación, ¿verdad? Incluso se empieza a incrementar la demanda por mano de obra. Entonces, algunos sectores médicos que no tenían una gran demanda por sus servicios ahora se convierten en los irreversibles hombres de la salud, ¿verdad? Se presenta una oportunidad, hay una oportunidad, aparece todo el servicio delivery. ¿Mm? Y entonces aparece la necesidad de brindarle un servicio rápido y efectivo y confiable y a costo barato para poder satisfacer las necesidades de la población que demanda ciertos productos o demanda ciertas cosas. Entonces hay una oportunidad. La oportunidad no es para el que recibe el delivery, la oportunidad es para el que ha creado un servicio de delivery. Para él es una oportunidad. Para nosotros es un problema. Yo recuerdo que en esas épocas iniciales de la pandemia, hacia abril del próximo año, y recuerdo porque tengo un amigo que es propietario de una cadena de farmacias que me decía, nunca he ganado tanta plata como ahora. Lo que yo ganaba en un año, ahora he ganado en 2 meses, por supuesto, porque una aspirina que tú comprabas, un sachet de aspirina que comprabas en 2 bolivianos, 10 aspirina, ahora te tenías que pagar por cada aspirina 1 boliviano, entonces ya no costaba 2 pesos la tira, costaba 10. Y si tú en tu almacén tenías 100 cajas, te volviste millonario, ¿verdad? Porque 100 cajas tienen 10 paquetes, tienen 100 aspirinas. Tú eso vendías en 10 bolivianos, ahora lo vendes en 100, ganaste 10 veces más en medicamentos, en el stock que tenías de medicamentos que estaban relacionados con esta enfermedad. Aparecieron en esa época, y uno revisaba el Face, aparecían ofertas de paquetes de medicamentos que te los vendían, yo recuerdo, en 580 bolivianos. 580 bolivianos, una cantidad de ivermectina, una cantidad de acitromicina, una cantidad de ibuprofeno, una cierta cantidad de Resfrianex de día y de noche y algunos medicamentos más. Y te los vendían en una bolsa cerrada y valía 580 bolivianos. ¿Cuánto valía en realidad ese paquete? 240 en la vida real, en los precios reales de mercado. Entonces, de 240 a 580 habían subido 340, $50. Si vendieron 500 paquetes o 1000 paquetes en alguna parte, porque ya la gente se dedicó a comprar por mayor los medicamentos y a armar las bolsitas, ¿no? Ganaban $50 porque había escasez en la demanda o en la oferta. No podías comprar, no podías abastecerte, solamente compraban aquellos que tenían los contactos necesarios. Y pues ganabas $50 y si habías ofrecido, a ti que te costaba 30, vendías 500 paquetes, a ti te costó 15,000 bolivianos y tú los vendías, esos 500 paquetes los vendías en 25,000, 28,000, ganabas el doble. Y así sucedió, y hoy en día aparece, muchachos, un nuevo mercado, ¿no es cierto? El mercado de la reventa de la vacuna contra el COVID. Aparece una reventa. ¿Mm? El gran problema es que la reventa de la vacuna no es lo mismo que la reventa de un ibuprofeno, porque el ibuprofeno tiene una vida útil de 2 años y no tiene necesariamente la obligación de estar en una cadena de frío, pero la vacuna sí, la vacuna no puede estar en ningún momento de su vida por encima de una temperatura establecida. Y la gran pregunta es quién tiene en su domicilio una cadena de frío de esa naturaleza, pues nadie. Entonces la vacuna que tú le estás revendiendo
es una vacuna no servible, pero la vendes, ¿cierto? Y las personas, en el sentido de decir, bueno, prefiero pagar mi plata a contagiarme esta enfermedad y me pongo la vacuna y eso puede mitigar en algo. Entonces, una vacuna que es gratuita, en nuestro medio es gratuita y en cualquier parte del mundo es gratuita, porque forma parte de la obligación del Estado cuidar a su gente. La empiezan a vender, aquí se la venden 80, $90 una de las vacunas y la doble vale 180. Entonces imagínense $180, si tú tienes 500 vacunas, tienes $90,000 en tu bolsillo de una cosa que es gratuita. Entonces esa es una oportunidad mala vida, ¿no? Porque uno no debería hacer eso si tienes dignidad. No deberías comercializar vacunas que son gratuitas en cualquier parte del mundo. Pero bueno, para mucha gente eso significa una oportunidad de ganancia de plata. Por supuesto, ¿no es cierto? Más allá de que tú estés haciendo algo que está en contra de la ley, en contra de la moral, en contra de la humanidad. Pero hay mucha gente que no tiene escrúpulos para eso, ¿verdad? Pero bueno, les doy los ejemplos de qué significa una oportunidad, qué significa un problema y qué significa una potencialidad. Veamos entonces cada uno de ellos de una manera particular. Empecemos por una potencialidad. Y tenemos aquí algunas fotografías que lo vamos a explicar después por qué están las fotografías, pero veamos acá que nos dice que una potencialidad que se constituye en una fuente o el origen de un proyecto es un factor o conjunto de factores, es un factor o conjunto de factores en estado positivo. Significa que los factores o conjunto de factores deben estar en estado adecuado o se presentan en una situación favorable, que pueden pertenecer estos factores a una persona, a un conjunto de personas, a una institución, conjunto de instituciones o a un espacio geográfico o conjunto de espacios geográficos. Y por lo tanto, a partir de estas condiciones internas de la persona, de la institución y del espacio geográfico, es posible generar una idea de proyecto, ¿no? Entonces, los proyectos surgen como consecuencia de situaciones favorables internas en una persona o en un conjunto de personas, o pueden ser factores existentes y comprobados bajo argumentos necesarios dentro de una institución o conjunto de instituciones. O puede ese factor o conjunto de factores estar presente en un espacio geográfico. Veamos algunas de las fotografías y por qué están esas fotografías. Veamos estas de acá, esta de acá y esta de acá, donde dice criadero de truchas en el lago Titicaca. O sea, ahí tenemos el lago Titicaca. Este lago Titicaca, que es un espejo de agua que tiene ciertas características físico-químicas, las aguas, y tiene una composición específica de vegetación en el agua, y adicionalmente tiene unas características muy particulares, el entorno, es decir, como en esta otra fotografía, los cerros, la parte de la tierra. Y entonces hay una potencialidad, ¿no? Y la potencialidad es las características físico-químicas del agua, las características medioambientales en general en el lugar, ¿no? Los espejos de agua y los espejos de tierra presentan una situación favorable para poder desarrollar ciertos emprendimientos específicos. No son situaciones problema, son potencialidades que uno las puede utilizar para poder hacer algo. Entonces alguien ha pensado en una idea de que la laguna, por las características físico-químicas del agua, el agua presenta la temperatura adecuada y presenta las condiciones físico-químicas de los pHs, etcétera, etcétera, los componentes nutricionales del agua, que son aptas y muy adecuadas para poder hacer posible que se siembre una cierta cantidad de alevinos de trucha, particularmente la trucha arcoíris, de la especie arcoíris, que pueden ser criados en esas aguas. Y para ello, y para evitar que evidentemente tus alevinos que tú siembres se
difundan por todo el lago, entonces optas por una tecnología que es la tecnología de crianza de truchas en jaulas flotantes. Si ustedes ven la fotografía y la pueden ver muy, muy claramente, nosotros vemos en esta primera parte de la fotografía, en la parte de arriba, vemos unas jaulas flotantes, estas de acá, y como en la parte de abajo también están, que son las mismas de arriba. Son jaulas flotantes donde se va a hacer la crianza de las truchas. Seguramente si entráramos en una mayor profundidad de la tecnología de crianza, a lo mejor estas primeras dos de acá son para alevinos muy pequeños. Esta de acá serán las del medio, serán para alevinos más grandes. Y las últimas serán para ya el engorde y el desarrollo apropiado para la crianza. Si vemos esta plataforma flotante de acá, esta que está acá, esta es una parte del criadero de truchas que se dedica a la producción, al desove de las truchas para producir alevinos que serán sembrados en las jaulas. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que existe un potencial derivado de las condiciones ambientales, derivado de las condiciones físicas del lugar propiamente tal. Entonces, el suelo, el agua, el viento y los microorganismos que se encuentran dentro del agua son aptos para criar esta especie de pez que es la trucha arcoíris. Entonces alguien ha pensado en una idea de ver la forma de solicitar una autorización de un lago público que es de todos para que pueda ser su criadero, seguramente demostrando que la crianza de la trucha puede potenciar las condiciones físico-químicas del agua y puede generar ciertas situaciones que la trucha tiene en particular para beneficiar a otras especies de otros insectos o acuáticos que viven de la alimentación del plancton de las aguas. Entonces, si existen las condiciones legales favorables, entonces se hace el emprendimiento. De hecho, existe el lago Titicaca, es uno de los lagos más hermosos del mundo. Existen los criaderos en el lago, y no solamente criaderos de truchas, sino también hay criaderos de ranas para poder comercializar la piel de la rana y poder comercializar las ancas de rana que son muy apetecidas en el mercado gastronómico. Entonces se utiliza una potencialidad, en este caso no es personal, no es institucional, sino es un espacio geográfico. Lo propio sucede en la otra fotografía donde hay un pez, que es una trucha arcoíris, que son criaderos que se instalan en la zona de Paracti, en el kilómetro 60, Cochabamba-Santa Cruz, carretera hacia el Chapare, donde algún productor de truchas o alguna asociación de producción de este tipo de situación ha visto por conveniente y bajo las condiciones climáticas existentes, la disponibilidad del recurso agua, la calidad del agua, ha visto por conveniente hacer un proyecto que es diferente al anterior, porque esto es un criadero en jaulas, sino una crianza en estanques artificiales, porque la fotografía que ven no es un estanque natural, sino es un estanque artificial que ha sido creado como parte del proyecto, y se hace las siembras respectivas de las truchas para que a través de una técnica de crianza puedan adquirir una cierta dimensión y un cierto peso y puedan ser comercializados en el mercado local y en el mercado nacional. Pero la crianza de esta trucha se basa nuevamente en lo mismo, ¿no? En un conjunto de factores que no son personales e institucionales, son factores que están relacionados con el espacio geográfico. Entonces, esta área geográfica de Paracti presenta ciertas cualidades específicas en agua, que es lo necesario para la crianza de la trucha, y un medio ambiente favorable para la crianza, y se las utiliza para poder colocar un criadero.
Seguramente en este lugar, ¿no es cierto?, por las condiciones ambientales y las condiciones de otra naturaleza, no sea apto para colocar ovejas, porque las ovejas no van a poder sobrevivir en unas temperaturas de esa naturaleza, 30 grados, 38 grados a la sombra. Una oveja no va a poder sobrevivir en un lugar como este. Y por lo tanto, un proyecto de crianza de ovejas no sería viable en un lugar como este, porque el origen del proyecto basado en una potencialidad no es compatible con las necesidades de crianza de las ovejas. Entonces, mal podríamos tratar de justificar que la zona de Paracti es un lugar apto para la oveja, pero sí es apto para este tipo de criaderos, de este tipo de peces, en particular truchas arcoíris. Probablemente el pejerrey no daría muy bien en esta zona, porque el pejerrey es más de unas zonas como Colomi, no son zonas semitropicales o tropicales, sino por el contrario, son zonas áridas, donde no existe humedad como existen en estas zonas, que son las que ayudan en condiciones climáticas a la crianza de esto. Pero veamos las fotografías de arriba que es, ¿no es cierto? Esta fotografía que tenemos acá arriba es una isla flotante. Es una isla flotante que alguien la ha creado en el lago Titicaca a partir de la totora que se utiliza, o la totora que produce el lago, que forma parte de la vegetación del lago, y que algún grupo de personas, pues, ha desarrollado un proyecto que es una isla flotante, donde ustedes pueden ver hay casas, pero esas casas son una especie de hoteles flotantes, donde la gente que turista acude al lugar para poder pernoctar en la noche, poder participar de algunas actividades folclóricas en el lugar, ¿no? Y bueno, y ahí está no solamente las embarcaciones de totora, sino otro tipo de embarcaciones a motor que transportan a los turistas a un hospedaje de algún día en el lugar para que puedan participar de ciertos actos folclóricos y de ciertas charlas informativas de cómo es la totora, para qué sirve, cómo se hacen estas islas flotantes, etcétera, etcétera. O la fotografía de al lado, donde se ha hecho estas embarcaciones de totora muy conocidas en el mundo entero. De hecho, un investigador biólogo, Jacques Cousteau, utilizó estas embarcaciones para poder atravesar el Atlántico, ¿no? Y lo logró, digamos, ¿no? Para poder mostrar que evidentemente son unas embarcaciones que tienen características de resistencia y de flotabilidad muy adecuadas. Y ahí ustedes podrán ver, ¿no es cierto?, que aquí tenemos a unas campesinas de pollera, que son las que conducen la embarcación, y más allá tenemos acá una persona sentada y acá tenemos unas otras personas paradas con sus máquinas fotográficas, que lo que hacen es alquilar las embarcaciones para poder navegar en las aguas del lago Titicaca y poder ir visitando ciertos lugares específicos que son de atractivo turístico, únicos en el mundo, y que la gente quiere conocerlos. Entonces, se ha utilizado las características del lago, se utilizan las propiedades específicas del mismo, se utilizan todas estas islas flotantes, todo lo que significa el lago, y se hace un emprendimiento en base a esa potencialidad, ¿no? Y entonces se diseñan en este caso, los proyectos turísticos, en este otro caso, los proyectos de hábitat para poder mostrar cómo vive la comunidad, etcétera, etcétera. Pero esos son, ¿no es cierto?, potencialidades que se presentan y que uno las puede disponer para poder hacer un proyecto específico. Pero vuelvo a reiterarles también, las potencialidades no solamente son espacios geográficos, sino que pueden ser también personas. Es decir, a lo mejor ustedes en una autoevaluación que se hacen, cada uno de ustedes, encuentra que tienen una habilidad específica que puede ser la capacidad de oratoria o la capacidad de asimilación muy rápida de un idioma,
Entonces, esa es una potencialidad propia de ustedes y pueden desarrollar un proyecto a partir de esa situación favorable. Es decir, si yo tengo la habilidad de poder aprender idiomas muy rápidamente, podría tener, ¿no es cierto?, la idea de hacer un emprendimiento, que es aprender 3 o 4 idiomas para poder después ser traductor o guía turista en algún país de Europa. Entonces estamos basándonos en una cualidad personal y hacemos un proyecto en función de esa cualidad personal. O de una institución o grupo de instituciones, ¿no es cierto? Pueden existir factores favorables al interior de una institución, no de una institución, y desarrollar ciertos emprendimientos que puedan estar basados en esa potencialidad institucional. Por ejemplo, digamos, la credibilidad educativa que alguien tiene sobre un colegio. San Agustín, tienen el ejemplo, ¿no? Tiene sus particularidades de enseñanza-aprendizaje muy específicas que lo sitúa en el liderazgo de los colegios, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a mucha gente a qué colegio colocarías a tu hijo, te dicen al San Agustín. ¿Por qué? Porque perciben ciertos factores específicos en ese colegio y están predispuestos a colocar en el mismo a sus hijos para que tengan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay una potencialidad interna en el colegio que se la utiliza para poder captar estudiantes de colegio, ¿no? Pero hay otros, lo mismo, ¿no? Si nos dicen qué universidad pública estudiarías, entonces la gente responde Universidad Mayor de San Simón. ¿Por qué? Porque la Universidad Mayor de San Simón tiene su prestigio nacional e internacional por ciertos factores internos que son dados a conocer en algún momento del tiempo, y las personas valoran ese tipo de factores. Y por lo tanto, a partir de esos factores positivos, yo puedo desarrollar un emprendimiento al interior de la facultad de tecnología o la facultad de economía o de la universidad específicamente. Entonces, se postulan ideas de proyectos en base también a estos potenciales que uno tiene, ya sea como persona, como institución o como espacio geográfico, ¿no? Lo que les decía, Apote, por ejemplo, es muy conocido por las características y las condiciones climáticas del suelo y la disponibilidad del recurso agua. Es muy conocido. Entonces hay muchas urbanizaciones de viviendas que quieren asentarse en ese lugar por la calidad ambiental, la calidad del agua y la calidad del suelo, y pretenden desarrollar un emprendimiento para que gente que está predispuesta a pagar una cierta cantidad de dinero por una casa, pues están ellos dispuestos a venderla, ¿no? Pero probablemente nadie haría, ¿no es cierto?, una urbanización en la zona sur de Punata, porque en esa zona no existen las condiciones que la gente quiere para poder emprender una vivienda. Por eso es que todas las viviendas, las urbanizaciones, etcétera, están hacia el lado el noroeste. Se dice que esa es la nueva ciudad de Cochabamba, ¿no? Que ahí se va a asentar la nueva Cochabamba, la nueva forma de vida en Cochabamba. ¿Será verdad? No será, no sé, pero muchos entendidos dicen que la tendencia de crecimiento del hábitat en Cochabamba está yendo hacia ese lado, ¿no? Y no así hacia Sacaba, no así hacia Punata, no así hacia la zona sur, no así hacia la zona de Quillacollo, sino a estas zonas donde existe calidad ambiental, calidad de agua y calidad de suelo, ¿no? Que no existen en otro lado. Claro, en otro lado existen también ciertos factores positivos que permiten, por ejemplo, en Apoten no sería favorable la producción de durazno. ¿Y dónde están los cultivos de durazno? ¿Dónde están estas empresas que hacen? Están en San Benito, ¿verdad? Entonces San Benito es allá por la Laguna de la Angostura, un poco más atrás, que presenta particularidades de suelo, agua y ambiente, medio ambiente, aptas para la producción de durazno, lo que no daría en otro lugar. Apote es más para flores, ¿no? Entonces, cada espacio geográfico en un territorio tiene sus particularidades, etcétera, y en esos lugares se puede colocar emprendimientos de cierta naturaleza.
Entonces, esas son las potencialidades. Y veremos el día de hoy qué significan las oportunidades. Entonces, dice las oportunidades son factor o conjunto de factores en estado positivo que pertenecen a una condición externa de una persona, institución o espacio geográfico. Y a partir de estos factores se pueden realizar ideas de proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre una oportunidad y una potencialidad? Las potencialidades pertenecen al mundo interior de una persona, de una institución o de un espacio geográfico, mientras que la oportunidad está presente en el entorno de las personas, de las instituciones y de los espacios geográficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay una oportunidad de exportación de ciertas frutas tropicales, como dice el letrero, prohibía productos alimenticios con potencial exportador. Hay una tendencia creciente en los mercados extranjeros por los productos de frutas naturales. Y entonces, para nosotros como país productor o como ciudad, Cochabamba, o como trópico de Cochabamba, productor de estas frutas demandadas en el mercado, se nos presenta una oportunidad para poder exportar. Tal es el caso de las fotografías de arriba, que son el banano, y las fotografías de abajo, que son las piñas de la especie Cayena lisa, ¿no? Esa es la especie de exportación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un proyecto para poder, estos son fotografías de un proyecto que es banano para la exportación, ¿no? Estas plantaciones de banano son exclusivamente para banano para poder exportar, y los sobrantes de la exportación, que son los descartes de los productos de exportación, son los que son introducidos en el mercado local, ¿no? Entonces ustedes van a ver acá en la primera fotografía una cadena de transportación que está al interior de las plantaciones, y cuando se hace la cosecha, pues lo único que se hace es cortar estas chipas, así se las llama a estos grupos de bananos, y se las va colgando en unas cadenas específicas que circulan por toda la plantación, y pues las cadenas están direccionadas hacia otra parte del proyecto, que son la preparación de los productos para la exportación. Ustedes van a ver aquí una piscina, y más atrás hay otra piscina, y en esta piscina se introducen ya no toda la chipa, sino se va cortando, no banano por banano, sino lo que llaman las manos del banano, o sea, una especie de mano con varios dedos, y esos bananos son introducidos en esta piscina para poder hacer la limpieza correspondiente. Y una vez que son limpiados acá solamente en agua natural, se las pasa a la otra piscina más atrás, donde en esa otra piscina se les hace un revestimiento, se coloca en la cáscara del banano un revestimiento llamado Benlátex, que es como un barniz que colocamos a los muebles. Entonces los bananos se impregnan de ese barniz, que no es dañina para la fruta, sino simplemente protege la cáscara para que los microorganismos o las bacterias no se introduzcan en el mismo y empiecen a decolorar la cáscara. Por eso es que los bananos de exportación son amarillitos, son como la fotografía, todos amarillos. No existen puntos negros, porque los puntos negros significan que existe la presencia en esa parte de la cáscara de algún microorganismo que está pretendiendo introducirse a la pulpa, es decir, al banano como tal. Entonces, para evitar eso, se protege con este látex, que es una especie de barniz, y por lo tanto el banano ya no va a soportar la invasión de los microorganismos o las bacterias que harían que el banano se deteriore, y un banano pintado con puntos negros y no amarillo como el de la fotografía ya no es sujeto de ser exportado, ¿no? Entonces, en los mercados extranjeros altamente exigentes no te aceptan un banano con puntos negros. Entonces, para eso se coloca en la tecnología productiva del cómo preparar los bananos. Esa pregunta, si no me equivoco, la premisa número 7, que es la tecnología productiva, pues aquí tienen ustedes, ¿no? Una tecnología productiva relacionada
a la cosecha del banano y el transporte del banano a las plantas procesadoras, preparadoras del banano de exportación. En las plantas, ahí ustedes ven las piscinas, los cortes del banano, el lavado inicial, después el colocado del barniz correspondiente, etc., ¿no? Y al otro lado tenemos una oportunidad que existe, la naturaleza es sabia y proporciona bambú, ¿no? Y ese bambú que nosotros estamos viendo acá, pues se va a traducir el bambú en productos demandados actualmente, que son productos artesanales, que es este mueble de bambú, o las viviendas hechas en base a bambú, ¿no? Todo esto que son las paredes que ustedes ven acá, más los techos de estas viviendas, que están por condiciones naturales, porque existe mucha humedad, están elevadas las viviendas, y todas las paredes de esta vivienda y el techo está hecho del bambú. Entonces hay una oportunidad de poder desarrollar ciertos emprendimientos y poder satisfacer en el mercado aquellas demandas de productos artesanales como este, producidos con productos 100% naturales, ¿no? Y por otro lado tenemos las viviendas acá. Entonces a eso llamamos factor o conjunto de factores en estado positivo que pertenecen a una condición externa a una persona. Lo mismo sucede con el tema externo, ¿verdad? En el tema externo sucede que personas, tú puedes tener muchos contactos introducidos en ciertas instituciones y puedas utilizar ese factor para poder desarrollar ciertas ideas de proyectos, ¿no? Por ejemplo, proponerles ciertas consultorías para que tú puedas hacer ciertos tipos de proyectos, hacer digamos, los protocolos de bioseguridad. Entonces, utilizas una relación interpersonal para poder hacer posible que te recepcionen tu idea de proyecto para poder hacer, digamos, bioseguridad en un hospital, ¿no? Entonces, esas son las externalidades pertenecientes a una persona y externalidades que se presentan en una institución, ¿no? Es decir, tú revisas el internet y estás queriendo hacer una beca, o quieres tener una beca en alguna parte, y entonces buscas lo que universidades están ofreciendo becas a países en vías de desarrollo como Bolivia y encuentras algunas ofertas de becas. Si es que es alguna de tu intención, la puedes aplicar para poder obtener la beca correspondiente. Entonces, eso es oportunidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a quedar para no entrar en la otra. Mañana vamos a ver esta que es la situación problema, que es mucho más compleja que una de estas, pero dejarles muy marcado que en realidad los proyectos se identifican por potencialidades o por oportunidades, ¿no? Entonces, vamos a quedar aquí. Mañana vamos a ver la situación problema particular para que el lunes podamos hacer las prácticas correspondientes sobre casos particulares de esto, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre estas dos temáticas. Ingeniero Bonigues, quería hacerte un par de consultas. Sí. Era sobre, bueno, lo del espacio geográfico, ¿no? En el ejemplo que mostró del lago Titicaca. Dependería un poco de la persona que realiza el proyecto. Por Digamos, supuesto. una persona, tal vez de la comunidad, pero particular, y quisiera hacer el proyecto de las cabañas. Para esa persona sería externo, ¿no? La mía. O sea, necesitaría. Sería una potencia. Claro, en realidad hay una potencialidad existente, ¿no es cierto? En la laguna, en la laguna o en el lago Titicaca, hay una serie de potencialidades que pertenecen al lago propiamente tal, y tú tienes una oportunidad, ¿verdad? O sea, vas a basar tu proyecto en la oportunidad de la demanda utilizando un potencial de una laguna. No, de un lago, ¿no es cierto? El lago es el que tiene las potencialidades, pero para ti se te presenta, que has podido captar en alguna parte del mercado, que existe mucho interés por digamos, por turistas europeos para conocer ciertos espacios geográficos no existentes en ninguna otra parte del mundo. Entonces vas a utilizar el potencial en base a una oportunidad.
Eso es lo que vas a hacer en realidad, ¿no ve? Pero existen los potenciales. A lo que me quiero ir es que no siempre pienses, ¿no es cierto?, en que los proyectos se hacen en función de problemas, sino lo que tú estás planteando, ¿no? Hay unas potencialidades y yo tengo una oportunidad, ¿no? Entonces, mi proyecto se basa en la oportunidad utilizando la potencialidad, o viceversa, ¿no? Utiliza la potencialidad para captar una oportunidad, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. No sé si te aclara eso. Sí, me aclaró un poco más. Entonces, para justificar el proyecto en sí, tendría que abocarme a uno, o sea, o es potencial oportunidad, o podría tal vez combinarlos. No, puedes combinarlo. O sea, tú puedes decir que en realidad existe una demanda creciente por el mercado europeo para conocer lugares de esta naturaleza y tú vas a justificar que el lago Titicaca tiene esas potencialidades y por lo tanto tu proyecto está focalizado al uso del potencial, pero basado en la oportunidad. ¿Sí? ¿Está De claro acuerdo, eso? entonces. Ya, perfecto. Ya, gracias. Bien, si no hay otra pregunta, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, a la misma hora, a las 7 menos 10, más o menos menos 5, y veremos lo que significa la situación problema, que es algo más complejo que esto, ¿no? De mayor justificación. Entonces nos veríamos mañana a esa hora, ¿ya? Que les vaya súper bien, muchachos, pórtense bien, no hagan ninguna travesura medio rara, ¿no? Que les vaya bien.